nosotros. Bienvenido, hermano. Leyendo este Evangelio y en la fiesta que estamos celebrando hoy, me surgen dos pensamientos espontáneamente. Uno es que el Señor es fiel, que el Señor nos es fiel, que el Señor es fiel no solamente a su plan, sino que nos es fiel a nosotros. ¿Por qué? Estamos trabajando con el tema de nuestra vocación, con nuestra vocación de empresarios y de líderes. Y lo que hemos escuchado en la lectura de hoy es justamente cómo el Señor, en el fondo, nos hace referencia a su fidelidad, a esa fidelidad que nos permite ser líderes. Muchas veces pensamos que tenemos que ser fieles a nuestra vocación, y es así, corresponde, que así sea. Pero el liderazgo auténtico, el liderazgo cristiano, ese liderazgo que está siempre al servicio de la vida, es un liderazgo que viene de Dios y que se realiza en tanto en cuanto nuestra relación con Él es real. Una relación no solamente de ideas, sino es una vinculación, una alianza con Él. El Señor nos es fiel, el Señor siempre sale a nuestro encuentro. El Señor nos da aquello que necesitamos para que cumplamos nuestra misión. Como nos decía el Santo Padre, la misericordia de Dios siempre está disponible, el Señor no se cansa. Nosotros de pronto nos cansamos de nuestra propia miseria y nos instalamos en ella y nos olvidamos de pedir perdón y de renovarnos en esa gracia que nos permite justamente cumplir nuestro liderazgo. Hoy día, en la fiesta que estamos celebrando de San Juan de Letrán, conmemoramos la gran basílica, la basílica madre, diríamos, de la Iglesia, porque es la sede del Santo Padre. El Vaticano viene después, digamos, la Iglesia del Obispo de Roma. Se nos hace referencia justamente a que ese liderazgo está al servicio de esa vida que es nuestra propia Iglesia. Y tenemos siempre un poco como el peligro de caer en el Antiguo Testamento, de remitirnos a los templos. Y lo que nos dice San Pablo en la lectura que hemos escuchado es muy claro. El templo de la nueva alianza no es un templo físico en primer lugar. Ni siquiera nuestro santuario se justifica si no hay un santuario vivo detrás. Es decir, hombres y mujeres que viven su fe, que viven de esa vida que el Señor nos regala. Es decir, de esa fidelidad de Dios hacia nosotros. Así nosotros somos templos vivos, lugares de encuentro con el Señor. De pronto nos es más fácil remitirnos a los grandes monumentos, diríamos a los grandes lugares, que con eso, ¿qué es lo que hacemos? Evitamos nuestra responsabilidad, eludimos nuestra responsabilidad. Es más fácil mirar, no sé, la Sagrada Familia de Gaudí o la Catedral de Colonia, que mirar la realidad de la Iglesia. Mire qué poderosos somos, mire la tradición que tenemos. Y es verdad, son expresiones, pero cuando uno va a una casa, lo importante es descubrir el hogar que hay dentro. Una casa, los arquitectos le podrán poner mucho empeño y mucho cariño, pero lo que le hace realmente hogar, lugar de vida, realmente es la familia que vive dentro. Y nosotros como Iglesia es exactamente lo mismo. Nuestros lugares se justifican en tanto en cuanto hay vida de Dios. Y Dios nos es fiel. Dios siempre nos regala esa vida que nos permite cumplir con lo que somos y con la misión que Él nos ha entregado. Esto es como un primer pensamiento para justamente tener presente la fiesta que hoy día estamos conmemorando. Pero también hay en el Evangelio algo que tiene que ver mucho con nosotros. Los judíos, que a veces nos gusta tildarlos rápidamente de fariseos, o digamos, gente que no entendía, gente muy estrecha, eran gente bastante más comprensible y bastante más religiosa de lo que nosotros pensamos. Si ustedes escuchan atentamente el Evangelio de hoy y lo comparamos con la posible relación que nosotros hubiéramos tenido si alguien en el santuario se le ocurre tirarnos todos los negocios que hemos puesto alrededor, lo que haríamos sería nosotros espontáneamente echarlos a patada. ¿Quién se le ocurre a este que es? Y ellos lo que hacen es preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿En qué te basas en esto? Es decir, entran en un diálogo con él, no porque le tengan miedo, sino porque realmente ellos son religiosos. Y si alguien hace un gesto tan fuerte, tan profético como ese, en lugar de condenarlo y excluirlo, diríamos de excomulgarlo, tendencia muy natural entre nosotros de pronto con aquellos que nos molestan, es justamente todo lo contrario, entrar en diálogo, dejarse interpelar. ¿Con qué autoridad haces esto? Es el derecho que ellos tienen también de preguntar. Y el Señor, la respuesta que les da
Es una respuesta que vale también para nosotros. La pregunta, como le digo, es ¿con qué legitimidad haces esto? ¿En qué se basa tu autoridad para hacer algo así? Y él nos remite en primer lugar a sí mismo. Yo soy poderoso, estas son mis fuerzas, así de capacitado estoy, así de fuerte soy, así de talentoso soy. Sino que se remite a la acción del Padre en él. Él es fundamentalmente el Hijo del Padre. Y el gesto, porque el gesto es lo que convencía al judío, el signo que convenció al judío, más que las razones, con todo lo válidas que son, ¿cuál fue? Justamente lo que ellos iban a vivir después. Este templo será destruido, pero mi Padre lo reconstruirá en 3 días. Más aún, él dice, y yo lo reconstruiré. Esa identificación total con el Padre es lo que le permite a él justamente legitimar su acción y su autoridad. No es por él, en primer lugar, sino porque él se sabe hijo del Padre. Porque él se sabe legitimado con el Padre, por la vocación del Padre. Y el Padre lo pone en tal situación donde él lo que viene es a renovar el templo. Porque la situación era escandalosa. Los judíos tendrían probablemente muchas razones para tener todos los negociados en torno al templo, o dentro del templo. Y probablemente tendrían, como digo, muchas justificaciones, muchas razones, sabrían explicar por qué era conveniente tener negociados dentro del templo. Por, no sé, por necesidades pastorales, por conveniencias, etcétera, etcétera. Siempre tenemos razones. Pero el Señor les dice, saquen esto de aquí porque están convirtiendo el lugar de encuentro con el Padre en una cueva de ladrones. Es decir, hombres que utilizan la fe a beneficio propio para sus necesidades. ¿Con qué autoridad lo haces? Lo hago con la autoridad que me da el saberme hijo de Dios, con lo que es cumplir la voluntad del Padre y justamente abrirme a esa acción del Padre en mí que me permite hacer lo que hago, decir lo que hago. No es por mí, en primer lugar, sino porque el Padre que me entrega esta vocación, así me lo pide. ¿Con qué legitimidad haces esto? ¿Con qué autoridad haces lo que haces? Una pregunta que también la sociedad nos las hace a nosotros como iglesia hoy día. ¿Con qué autoridad los cristianos hablan como hablan y piden lo que piden? ¿Con qué autoridad nos atrevemos a desmontar, a descalificar como descalificamos tan rápidamente cuando vemos los signos de los tiempos a este mundo nuestro? Y tenemos de pronto que hacerlo. ¿Por qué? Porque se nos llena, diríamos, nuestro templo, el lugar del encuentro con Dios, de muchas mesas de cambistas, de muchos, digamos, negocios que no corresponden, de liderazgos, como diría el padre Guillermo, como decía, viciosos, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras intenciones, hay un doble discurso en ello. Y es lo que la Iglesia justamente ha sufrido hasta hace 10 minutos, hasta la llegada, diríamos, del Santo Padre Francisco, que ha tenido el valor de patear las mesas, perdón, la expresión, de cambistas que estaban instaladas dentro de la misma iglesia. Y eso, ¿qué es lo que traía como consecuencia? Que no tuviéramos autoridad. No estamos legitimados de pronto. Podemos remitirnos a la vida eterna. Y aquel que no cumple, bueno, pues lo condenamos con las penas del infierno. Pero en el fondo es legitimarnos en base a qué? A cumplir la voluntad del Padre o a nuestros negocios instalados dentro de la iglesia. ¿Con qué autoridad estás haciendo esa renovación de la iglesia? Se preguntan algunos. ¿Con qué autoridad la iglesia, diríamos, habla y anuncia? Y lo único que puede decir la iglesia es lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo: cumpliendo la voluntad de mi Padre. Si hago esto, no es por mí, no es porque yo sea un líder nuevo que necesita a la iglesia más astuto que el anterior, sino porque Dios nos está pidiendo esto. Y esa fuerza, esa convicción a la hora de actuar es lo que permite que sea creíble. Que gente que están alejados se conmuevan. Que gente que están, diríamos, distantes de la iglesia, como decía, porque se desilusionaron con la iglesia, por esa manera de pronto que tenemos de excomulgar al que no piensa como nosotros, de pronto empieza a mirar la iglesia como su hogar común. Es mi casa, aunque piense distinto, aunque esté equivocado, pero tengo derecho a estar en mi casa. Una madre no excluye a su hijo
porque se caiga, porque se equivoque, incluso porque piensa distinto, porque está en el error, siempre va a ser su hijo. Y eso es lo que a la iglesia institucional le conmueve, le zarandea. No estamos preparados para eso. Si es que solamente gobernamos con categorías personales, propias, nuestras, y no las del Padre. El Santo Padre Francisco está actuando con tal contundencia, pero a la vez con tal suavidad, que nos conmueve. Tiene esa firmeza del Evangelio, pero tiene también ese rostro y esas manos maternales que hace que todos se sientan acogidos. Me permiten una anécdota que escuché de Alemania, pero con esto no soy muy largo. Yo no les he prometido que va a ser corto con el obispo, pero espero tampoco ser muy largo, pues no queremos romper el horario. Me decían que unos de estos vagabundos o gente que están en las típicas estaciones de trenes en alemanas, un poco borrachín, un poco asociales, como dicen ellos, fue recogido por la policía o por los grupos que se encargan de ellos. Y entre las cosas, las bolsas de plástico que llevaba y sus pertenencias, apareció una imagen del Papa Francisco. Entonces le preguntaron, ¿por qué tiene esta imagen del Papa Francisco? Un alemán, en una estación alemana. ¿Por qué tiene? Porque él me quiere. ¿Qué sabía? ¿Cómo había experimentado ese hombre que el Papa Francisco lo quería? Porque su lenguaje, sus gestos son siempre personales. ¿Con qué autoridad habla la Iglesia? Habla cumpliendo la voluntad del Padre. Habla desprendiéndose de las mesas de cambio, de esas corrupciones que de alguna manera nos daba vergüenza y le hemos pasado debajo de la mesa, pero que ya gracias a internet y a las redes de comunicación son conocidas de todo el mundo. Sacerdotes, obispos, laicos, que hacen pasar debilidades casi como virtudes, por decirlo de alguna manera. ¿Con qué autoridad habla la Iglesia? ¿Qué legitimidad tienes? Mi legitimidad está en mi origen, en que cumplo la voluntad del Padre. Y esto vale también para nosotros como Schoenstatt. Nos preparamos para celebrar el jubileo de Schoenstatt, los 100 años del Padre, los 100 años de la Alianza, mejor dicho, los 100 años de nuestra familia. ¿Con qué legitimidad podemos celebrarlo? Celebrarlo no en el sentido de hacer una fiesta que nos vamos a gastar lo que no tenemos para decirnos somos fantásticos, mire qué buenos tenderetes tenemos aquí en torno al santuario, o realmente para llevar ese mensaje de la alianza al hombre de hoy. ¿De qué manera? ¿Con qué legitimidad podemos celebrar el jubileo? Cumpliendo la voluntad de mi Padre, porque el Padre Dios así nos lo pide. No tenemos otra legitimidad, no tenemos otra legitimación de nuestra autoridad que ser dóciles a la voluntad del Padre, de buscar la voluntad del Padre y ponerla en práctica. Por eso es que cuando nos planteamos cómo vamos a celebrar, nuestra actitud fue recordar lo que el Padre Fundador nos dijo: fieles a las fuerzas de origen, funda de nuevo. El Padre Kentenich, nuestro Padre, fue en ese sentido bastante osado. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, en la fidelidad de Dios, y confiaba también en la apertura de sus hijos a la misericordia de Dios. Que no nos íbamos a plantear ante el Padre, como él decía, con cuellos blancos para decir somos perfectos, nos tienes que querer, no te queda más remedio que querernos. No, nos presentamos en nuestra indigencia, pero esa indigencia a través de la cual tú puedes actuar. Lo que tantas veces hemos dicho en este congreso, no se trata simplemente de repetir el acta de fundación hasta que terminemos saturados de los textos. Se trata de ir a las fuentes originales, de ver cuál fue justamente la fuerza original que llevó al Padre Kentenich a fundar. Y partiendo, curiosamente, no de los signos de los tiempos. El Padre Kentenich no hizo un estudio de los signos de los tiempos y dijo, ajá, eso vino después. Lo primero que el Padre buscó para cumplir la voluntad del Padre fue justamente tomar en serio la voz de su corazón. ¿Ustedes se acuerdan o tienen consciente cuál fue la voz del corazón del Padre antes del 18 de octubre de 1914? ¿Cuál era su preocupación, su motivación más básica? Formar el hombre nuevo en la nueva comunidad. Así lo hemos formulado. Y así nos lo ha dicho él, sí, de acuerdo. Pero la fuerza, la pregunta que él tenía, que legitima su acción, ¿cuál fue? Algo que todos seguro entendemos, es la preocupación por sus hijos. Van a ir a la guerra,
y estos no sobreviven. Solamente con una visión ética del hombre nuevo de la nueva comunidad con mucha autoeducación, estos no sobreviven. Los campos de batalla, vamos, se los comen. El ambiente se los come. ¿Y qué es lo que hace el padre? Va a su vivencia, a la vivencia de su corazón. Y desde ahí, él empieza a buscar, si es eso realmente motivado por esto, buscar la voluntad de Dios. Y ahí es donde ve los signos de los tiempos. Pero parte de lo que Dios ha puesto en su corazón, de esa vivencia que él lee como un encargo personal, que es su paternidad, en ese momento quizás no la tenía ni siquiera así formulada, pero que a él le motivaba a que arriesgar, a dar ese salto de fe que, como él nos dijo y nos repitió permanentemente, fue el más difícil de su vida. Lo que vino después, ya diríamos en España, es pan comido. ¿Por qué? Porque tenía la certeza de que Dios le era fiel, de que la Santísima Virgen le había tomado justamente en serio su palabra y que juntos estaban cumpliendo la voluntad de Dios. En esa fuerza, desde la voz del corazón, el Padre entiende esos signos del tiempo que, como muchas veces decimos, son imperceptibles, pero que él leía no con un criterio sociológico, como nos recuerdan nuestros obispos en Aparecida, sino desde la perspectiva de fe, del saberse hijo, del saberse instrumento de Dios para los suyos. Los análisis que hacemos de los signos de los tiempos no son ni marxistas ni sociológicos del orden que sea, sino siempre desde esa actitud del hijo que busca la voluntad del Padre. Por eso es que nuestro Padre estaba legitimado para tomar esa decisión, para hacer discernimiento, buscando los signos de Dios, para buscar justamente la voluntad de Dios. Nosotros, como schoenstattianos en este tiempo, si queremos realmente celebrar nuestro jubileo y fieles a nuestro Padre, tenemos que empezar justamente como nuestro Padre, en esa actitud de la fe práctica en la Divina Providencia, que en primer lugar se toma muy en serio las propias voces del corazón. ¿Por qué vibra la familia de Schoenstatt? De arriba a abajo, desde las cabezas, que tendrán la responsabilidad de la conducción, hasta el schoenstattiano que acaba de hacer su alianza de amor y que empieza a creer en el misterio de Schoenstatt, porque a través de ellos es donde Dios se nos hace presente. Ese es el templo nuevo, ese es el templo de la nueva alianza, ese es el templo que nos habla justamente no del Antiguo Testamento, sino de lo nuevo que se nos regala. ¿Qué estamos haciendo aquí? La pregunta nos vale. ¿Estáis legitimados para plantearos la pregunta del liderazgo? ¿Sois capaces? ¿Sois inteligentes? ¿Tenéis medios? ¿Pero qué os legitima para decir que sois líderes schoenstattianos y cristianos y católicos? Lo mismo que dijo el Señor, la misma respuesta del Señor. Buscar en una actitud de fe práctica en la Divina Providencia, preguntando desde el corazón de los míos y de mi propio corazón, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque ahí es donde se está formando ese nuevo templo. Ahí es donde se está formando este nuevo Schoenstatt que el Padre quería entregar a la Iglesia. El Santo Padre nos habla de una cultura de encuentro, nos habla de una Iglesia renovada. ¿Dónde está Schoenstatt en esto? Es el instrumento de la Santísima Virgen en manos del Santo Padre. Nosotros hablamos de cultura de alianza, y ese es el tema que me habían dado, ¿ya? Y se trata justamente de eso. Cultura de la alianza no significa simplemente de hacer una metodología que se aplica, diríamos, de una manera formal y que nos salen, por decirlo así, los productos. No es una empresa, en primer lugar. Cultura de la alianza es justamente esa pedagogía que permite una cultura de encuentro donde el respeto, la valoración del otro es real porque creemos que en el otro está Dios presente, está Dios actuando. Eso es lo que nos permite, lo que nos legitima a tener autoridad como empresarios, como schoenstattianos, como cristianos, como católicos, en este tiempo y ante la sociedad en que estamos presentes y que es, como le digo, nuestra responsabilidad. Celebramos el día de la Basílica de San Juan de Letrán. Celebramos la Iglesia y la celebramos desde la voluntad del Padre. Una voluntad que se expresa en algo tan terrible, tan difícil de manejar, pero también tan querida por Dios, como es la fe práctica de la Divina Providencia, que empieza en ese lugar donde nadie puede entrar sino nosotros y Dios, en nuestro propio corazón, en ese santuario del corazón
que Dios nos ha regalado. Por eso es que solidariamente, unos con otros, en una alianza de amor solidaria,